Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo un testimonio de mí que me dio muchísima enseñanza. Fue algo que viví. Yo hace como 15 años corrí un maratón en Estados Unidos, en Chicago, sin haber entrenado. Yo no soy corredora, ni acostumbro a correr normalmente. Siempre he hecho ejercicio, sí, soy una mujer que ha hecho ejercicio toda mi vida, pero no corro. Pero bueno, cuando estaba casada, a mi marido sí le gustaba correr mucho y yo lo acompañaba a los maratones. Y él me decía que porque no corría, que no era lo mío eso de correr, sentía que se gastaban las rodillas, ¿no? Se maltrataban las rodillas. Y ya, entonces de repente él me dijo, y aparte tú no puedes correr si no entrenas. Y yo le dije, uy, no menos. Le dije, yo no quiero entrenar, más se me van a fastidiar las rodillas. Yo dije, no, gracias. Pero bueno, él me decía, es que tú no sabes la adrenalina que se siente cuando corres y la llegada a la meta y es guau, es increíble. Y yo le dije, es que eso no es lo mío. Le dije, yo tengo otras metas en mi vida, pero bueno. Le dije, si quieres que te acompañe, tal vez puedo salir, puedo hacer así como se acuerdan de una persona que corrió un maratón, que corrió los primeros kilómetros, se salió y luego llegó a la meta. Y dije, bueno, pues yo puedo hacer lo mismo, total. Bueno, yo no quiero ni tener un lugar ni una medalla, simplemente quiero sentir y acompañar a mi marido, ¿no? Dije, bueno, puedo hacer eso. Entonces, por 2 meses, eso fue 2 meses antes del maratón, me consiguió mi boleto. Empecé a entrenarme 2 veces a la semana, 5 kilómetros, máximo 10, 2 veces a la semana. Y dije, bueno, ya con eso puedo salir 5 kilómetros y otros 5 kilómetros al final. Una semana antes me acuerdo que fuimos a un rancho y corrieron la que le llaman la carrera larga. La carrera larga, que son 21 kilómetros, y pues yo me puse mis audífonos y me acuerdo que ahí yo corrí 17 kilómetros. Y dije, con mis audífonos, con mi alabanza, y dije, bueno, pues muy bien. Teníamos un grupo de amigos, éramos como 20 personas que corrían todos juntos. Y entonces, después de esa carrera larga, desayunamos, y me acuerdo que uno de los amigos me dijo, ¿y por qué no corres el maratón completo, Claudia? Le dije, pues no, porque pues no, yo no se me antoja. Y me acuerdo que me dijo, es que no tienes espíritu de lucha. Y yo, ¿qué? ¿Hablaron de espíritu? Yo dije, a ver, mi espíritu es fuerte. Entonces, como cuando me dijo espíritu, dije, yo no sabía que se corría con el espíritu, yo pensé que se corría con el cuerpo. Y me quedé yo con esa palabra que me dijo. Y ya, al día siguiente en mi oración, me acuerdo que yo me metí a orar. Y yo, Dios mío, mi espíritu sí es de lucha. ¿Por qué me dijeron que mi espíritu no es de lucha? Y entonces me quedé así pensando, y me acuerdo que Dios me dijo, corre el maratón completo. Y yo, no, le dije, bueno, no es para tanto, Dios. Y me dijo, y Dios me lo repitió, corre el maratón completo. Y yo, ¿cómo, Dios? Y entonces empecé a recordar como Dios, cuando Dios le dijo a Moisés, ve y abre el mar, ¿no? Y Moisés, ¿cómo iba a abrir el mar? ¿No? Entonces y así como Dios le decía las cosas a los hombres de Dios de la Biblia, y Dios me empezó a decir, corre el maratón completo. Y yo, ¿cómo estás diciendo? Yo no puedo correr un maratón completo porque faltan una semana, no menos de una semana, era lunes, el maratón era el fin de semana, y yo no iba a poder correr un maratón sin entrenar. Y yo le dije, Dios, me acuerdo que me quedé así orando y le hablé a la que era mi pastora, ¿no? En ese momento, y le dije, oye, Dios me dijo que corría el maratón, ¿tú crees que eso sea de Dios? Y ella me dijo, claro que sí. Me dijo, pues si tú tienes al Espíritu Santo. Qué linda, ¿no? Pues ella como no le iba a correr. Dije, bueno. Y yo, pues claro, yo tengo al Espíritu Santo, tienes razón. Entonces le dije, Dios, ok, yo no estoy preparada físicamente, pero espiritualmente sí. Y si dicen que el maratón se corre con el Espíritu, pues vamos a correr el maratón. Y me acuerdo que le dije, Espíritu Santo, pues vamos a correr el maratón. Y ya me acuerdo que nos fuimos a Chicago y llegamos, y me acuerdo que me agacho a no sé qué de la maleta en el aeropuerto, me agaché a recoger una maleta, y en eso que me acuerdo que me duele la rodilla. Y yo, no, dije, no voy a poder correr, me duele la rodilla. Y en eso dije, no, claro que es el diablo que me está diciendo que no puedo correr. Y dije, no, ni modo, pues claro que voy a correr. Y ya, nos vamos al día siguiente, en la mañana, sábado en la mañana, nos vamos a la feria esa donde venden todas las cosas de deportes. Y me acuerdo que iba a ser frío. Y un calor impresionante, 30 y tantos grados. Y claro que me decían, ¿qué te vas a poner? Y pues nada más traía unas mallas. Y dije, pues no, pues me voy a comprar, a ver qué me compro. Entonces ya vamos. Y me acuerdo que vi una faldita muy linda, rosita. Y dije, pues me compro mi faldita como de corredora, pero de faldita. Y me acuerdo que me decían, no, Claudia, no.
no puedes correr con falda porque te vas a rozar. Ay, yo, es que está muy linda mi falda. Y yo, pero ya saliendo, yo me había comprado mi falda rosa, mi blusita rosa, mi cachucha rosa, yo iba toda de rosa. Y dije, bueno, si hago el ridículo, por lo menos me voy a ver súper bonita haciendo ridículo. Dije, bueno, ni modo. Y entonces me acuerdo que me empiezan a decir, no puedes correr con faldita. Pues yo no sabía ni qué te iba a hacer. Y yo dije, pues ya ni modo, pues ya. Y ya nos vamos a la cena de los carbohidratos en la noche, todos éramos muchas personas. Y me acuerdo que no se van a poder usar los iPods porque hubo un atentado en el maratón anterior y pues por seguridad no se puede. Y yo, ¿cómo? Ahí sí dije, no. Me puedo ir con faldita, me puedo ir sin entrenar, pero sin mi alabanza. Ahí sí, perdóneme, pero así ya no voy a poder. Y entonces ya, enfrente de todo mundo, dije, pues no, ya no voy a poder correr, entonces no puedo correr. Y me acuerdo que enfrente de todo el mundo me dijeron, ya ves, sabíamos que no ibas a correr. Ya, mucha gente se burlaba de mí por ser cristiana, ¿no? Y porque yo escuchaba la voz de Dios. Y me acuerdo que me decían, ya ves, claro que no vas a correr. Y yo dije, ahora corro. Dije, pues ni modo, sin música. Sin música, pues va. Y ahí voy a la carrera y al día siguiente, en la mañana dije, Dios mío, no estoy preparada para correr físicamente, pero me levanté a orar, me acuerdo que me levanté, me metí al baño. Y cuando me meto al baño, fíjense que abro mi Biblia, así al azar, que normalmente no lo hago, pero ese día lo hice, y leo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjense, ese día leo esto y yo, ¿qué? Y dije, lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Y Dios me dijo, es como una carrera, la vida es una carrera. Y me dijo, Claudia, ¿vas a llegar a la meta? Y yo, claro, yo me acuerdo que me quedé así, yo, claro que voy a llegar a la meta, Dios. Y yo le decía, sí, Señor, sí voy a llegar a la meta. Porque Dios me mostró cómo la vida es como una carrera. Y no es una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. Y hay muchas cosas que se interponen en esa carrera. Y entonces, pero bueno, les voy a seguir con el testimonio. Llego a la carrera y entonces ahí vamos todos, ya voy yo con mi marido y vamos a correr. Me pongo te pones un cinturón con los liquiditos aquí que te pones, que te tomas cada no sé cuánto tiempo. Yo le decía, ¿cada cuánto tiempo? Y medio se enojó conmigo ahí y me dijo, pues tú haz lo que tú quieras. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? Y él dice, es que ya no me dijo qué hiciera. Y dije, bueno, Dios, tú eres mi entrenador. Yo voy a hacer lo que tú me digas y va. Y empezamos a correr. Y empezamos a correr, a correr, a correr. Y como al kilómetro 4 o 7, no, la verdad es que ya ni me acuerdo, me dice mi marido, me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo correr. Me lastimé el tobillo y me voy a parar. Y yo, ¿cómo? Bueno, pues vamos a pararnos, obviamente. Yo vine a acompañarte. Y me dice, no, tú síguete, ahorita te alcanzo. Y yo, ¿cómo? Pues si yo vine con él. Dije, y me dijo, no, síguete. Y yo, bueno, entonces ya ahí estaba mi hija. Y me acuerdo que yo le había dado mi iPod a mi hija y le dije, toma mi iPod y si me lo puedes pasar, me lo pasas. Y en ese momento le dije a mi hija, pásame mi iPod. Pues yo ya me iba a ir sola. Entonces me pasa mi iPod, me acuerdo que me pongo mis audífonos y dije, pues va, Señor, vámonos. Vamos a correr, tú eres mi coach, tú eres mi entrenador, tú me dices cuándo paro. Y empiezo a correr, y empiezo a correr, y empiezo a correr, y empiezo a correr. Y me acuerdo que yo iba platicando con Dios y yo le decía, gracias Dios porque estoy sana, gracias porque mis piernas son fuertes, gracias porque mi corazón está fuerte, gracias porque estoy sana, gracias porque por mis hijos, gracias por la vida, gracias por el aire, gracias. O sea, yo agradecía y adoraba y Señor, y yo me acuerdo que yo lo alababa, iba. Yo así fue, ¿no? Entonces yo iba 1 hora, 2 horas y de repente empiezo a ver y Dios me empezó a mostrar cómo unos iban más rápido, unos iban más despacio, cómo te empujan. Y Dios me mostró, me dijo, así es la vida, Claudia. Unos se quedan y no terminan, otros se lastiman, otros se enferman, otros se paran, otros se van. Unos te empujan, unos te pisan. Así es la vida, ¿no? Unos van más adelante, unos van más atrás.
Y así es como vamos nosotros. Y están los stands cada ciertos kilómetros donde tenemos que tomar agua, donde te tienes que alimentar, tomas tu agua, te dan tus plátanos ahí, para que tú puedas seguir adelante la carrera. ¿Y qué pasa? Pues yo iba y me empiezo a tomar mi Lick, mi agua, mi Gatorade, pero empiezo a ver que la gente se paraba. Yo no entendía por qué iban caminando. Y yo decía, pues, ¿por qué caminan? Y yo decía, bueno, pues así es esto de los maratones. Y hacía muchísimo calor, estábamos a 30 y tantos grados. Entonces la gente se aventaba el agua, en el cuerpo y se tomaban lo demás. ¿Y qué pasa? Se empieza a acabar el agua y empiezan a parar el maratón. Pero pues yo, como iba con mis audífonos, como iba con mi alabanza, yo no sentí calor, no sentí nada. Yo simplemente corría y obedecía a mi Señor y lo alababa. Yo, Dios mío, yo venía aquí padrísimo con Él. Y de repente me paré, me acuerdo que hasta el baño 2 veces, me metí a un Starbucks, me salí, seguí, nunca paré, nunca caminé. Y de repente ya, me acuerdo que ya tenía nada más 2 bus, y llega una amiga y me dice, ¿me das uno? Y yo dije, tengo 2, yo no sé cuánto falte para esto. Dije, pero bueno, pues se lo voy a dar. Me acuerdo que se lo di, me quedé con uno. Y ya iba a llegar al kilómetro 30, que le dicen la pared, que dicen que ahí ya no puedes más. Y yo, ¿qué pared ni qué pared? Con el Espíritu Santo no existe la pared, porque tú vas conmigo, Señor, y yo soy fuerte, porque yo te tengo a ti. Yo seguía ahí orando, yo venía. La pared nunca la sentí. Ya cuando tenía en el último kilómetro, me acuerdo que era una subidita, y yo decía, Dios mío, qué cosa tan horrible, ya me estaba muriendo. Yo decía, sí, ya no puedo más. Me acuerdo que me tomé el último que tenía y ya iba a llegar a la meta. Y yo dije, bueno, pues voy a ver a mi marido, que nunca lo volví a ver, y voy a ver a mis hijos. Y me acuerdo que había ido mi mamá, y yo dije, wow, me van a recibir con los brazos abiertos. Y me acuerdo que ya muriéndome, llego a la meta y no había nadie. Y yo, ¿cómo? Nadie. Y te ponen una cosa así, y me pusieron mi medalla. Me acuerdo que me senté en el piso y me quedé ahí yo solita. Y entonces empecé a platicar con Dios, y Dios me empezó a mostrar y me dijo, así es la vida, Claudia. Me dijo, es como una carrera. Me dijo, y al final vas a llegar sin nada. Yo llegué sin nada, ¿no? Si hubieran sido más, si hubieran estado más, no, ya no tenía. Llegué sin nada, no vi a nadie más que a Dios. Y me dijo Dios, cuando tú llegues delante de mí, vas a llegar sola. Así como naciste, así vas a llegar, ¿no? Desnuda, sin nada, sin nadie, vas a llegar delante de mí, en mi presencia, y nadie te va a estar esperando más que yo. Y Dios me mostró que así es la vida, y me mostró que con Él, cómo puedes pasar las pruebas, porque déjame decirte, ese maratón, le llamaron creo que el maratón de la muerte, se murieron creo que 1 o 2 personas, se fueron al hospital, muchísimas personas al hospital, deshidratados. ¿Por qué? Porque se acabó el agua, porque la gente ya no tenía agua, porque como se la ponían se la aventaban en el cuerpo, se quedaron sin agua y se deshidrataron muchísimas personas. Habían ambulancias, habían patrullas, y pararon el maratón. Salimos 40,000 personas y solo llegamos a la meta 11,000 personas, porque todas las personas que venían atrás no pudieron llegar, los pararon porque se estaban muriendo, se estaban deshidratando, y es más, se los llevaban a la fuerza. Entonces fue increíble. A mí nunca nadie me paró. Yo no supe, porque como yo venía con mi música, no sabía que no oí nada. Lo venían diciendo en los micrófonos, pero yo no oía. Yo pensaba que la gente caminaba porque pensé que hacían los maratones, no los dejaban correr. Yo nunca me paré, entonces nunca me faltó nada, nadie me paró. Fue increíble, fue la mano de Dios conmigo, y yo te quiero decir hoy que así es la vida. La vida es una carrera en donde te empujan, donde te pisotean, donde te aplastan, donde te rebasan, donde van atrás. Pero cuando tú vas con Dios, escuchando la voz de Dios, es como si te levantara de las tempestades y te llevara a esa meta. Y así es con Dios. Muchas personas se burlaron de mí porque creían que no iba a lograr ese maratón sin entrenar. Y la verdad es que fue un gran testimonio de fe,
la verdad, de una mujer de fe que obedeció y que escuchó la voz de Dios a pesar de todos los ataques que tuve, que querían pararme, que si mi rodilla, que si la ropa, que si el calor, que si no entrenaste, que si todo, y yo no escuché absolutamente nada más que la voz de Dios y terminé la meta. No me dolieron las piernas, no se me cayó una uña. Al día siguiente yo estaba con mis tacones, no me pasó absolutamente nada. De los 40,000 que salimos, solo logramos llegar a 11,000, que fue un milagro de Dios para mí sin haber entrenado. Hice 4 horas 17, que creo que es buen tiempo para nunca haber hecho nada. Y las personas que no pudieron llegar lloraban porque realmente se entrenan por un año completo para esos maratones. Fue un milagro de Dios, fue un testimonio de fe y solo quiero decirte que si te sirve este testimonio para saber que cuando tú escuchas a Dios y no escuchas todas las voces que estás alrededor, llegas a esa meta. Solo quiero darle la gloria a Dios, gracias a Dios, porque con Él muchas de las pruebas las he logrado vencer, así como esta. Y esto fue algo físico, pero en lo espiritual así lo he logrado con Él. Al solo escucharlo a Él y al creerle, aunque me diga cosas que pueden sonar muy locas. Bueno, si te gustó, compártelo porque esto puede ayudar a que la fe de muchos pueda crecer. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.